Hola, el día de hoy realizamos esta pequeña plática acerca de nuestras opiniones respecto a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta charla la realizamos estudiantes del IPN, mi compañero Raúl León y su servidora Ivonne Enríquez. Primero que nada quisiera empezar con un poco de historia de esta revolución, por lo que le cedo mi palabra a mi compañero Raúl. Muchas gracias. Primero hay que tratar de explicar qué era esto, el ZLN. Bueno, el ZLN es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este acontecimiento o estos hechos ocurrieron aproximadamente en los años del 94 al 2006. Es decir, que durante esta etapa se encontraron tres presidentes. Primeramente fue Salinas de Gortari, su último año, continuó Cedillo y finalizó, digamos, un disque arreglo con Fox. Eh, Puedo decir que actualmente, claro, que hay protestas contra el gobierno. Quizás uno los haga de peticiones, de manera de una petición de manera pacífica y quizás otras no. Por ejemplo, como los movimientos feministas que no hacen estas protestas de manera pacífica. Pero, en serio, jamás había visto un movimiento clandestino en contra de la política, que estuvo tan organizado, que en su mayoría estuvo conformado por indígenas y que además fue un grupo militar. O sea, fue algo sorprendente, ¿no? Es decir, bueno, hablar de militar, hablamos de que estos tenían armas. Entonces, un movimiento compuesto por indígenas que iban en contra del gobierno, lo hacían de manera clandestina y aparte eran militares, pues fue algo que fue inusual para esa época. Bueno, le cedo la opinión a mi compañera Ivonne. ¿Qué puede decir? ¿Cuáles eran sus ideologías? ¿Qué pensaban este movimiento? Claro, yo, desde mi perspectiva, yo pienso que su inspiración era un conjunto del movimiento marxismo, obviamente el zapatismo, el socialismo y una estructura militar que era muy similar a lo que es una guerrilla. Y está muy loco, porque la imagen de estas personas impone muchísimo. Y bueno, si quieren saber un poquito más acerca de este tipo, podemos buscar en Google ZLN y podrían ver personas usando pasamontañas, paliacates, armas, machetes, entre otros objetos, los cuales se veían claramente que estas personas estaban organizadas y que tenían una idea muy clara de qué iban y a qué era lo que defendían y claramente qué era lo que querían. Junto con su vocero principal, el subcomandante Marcos, que de igual manera sus prendas que usaba, el estilo de los militares quedaban en claro su manejo de la imagen. Este, ¿Qué más podríamos agregar, compañero? Sí, claro, como mencionabas, esta imagen que tenía ZLN, pues sí imponía muchísimo, es decir, tú los veías y sí intimidaban a las personas, pues al ser como un grupo casi militar, parecido a una guerrilla, pues sí intimidaba a estas personas. Podríamos mencionar, yendo ya a hechos históricos, que su primera aparición fue en el año 94 aproximadamente, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar las siete cabeceras de Chiapas. Ajá, ahí fue donde comenzaron. Cabe aclarar que esto ocurrió el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio del Norte. Es decir, se involucraban los países de Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, este movimiento comenzó cuando entraba en vigor esta ley, la cual, pues obviamente iba en contra de estos grupos indígenas. Y se podrán preguntar, ¿qué era lo que exigían? ¿Por qué se levantaron en armas? Bueno, este grupo armado comenzaron a exigir la destitución del presidente electo, que entonces era Salinas de Gortari, eh, cuestionando su sistema político y sus propuestas de modernidad autoritarias. Aunado a esto, su objetivo principal siempre fue el establecimiento de una participación ciudadana, donde se incluyera a los pueblos indígenas, obviamente, y una defensa hacia los derechos individuales y colectivos de estos, además de construir un nuevo modelo social.
donde verdaderamente se excluya la democracia, se incluya, perdón, se incluye la democracia, la libertad y la justicia, oponiéndose a los movimientos que en ese entonces eran altermundistas o antiglobalización y el neoliberalismo. Compañera Ivonne, ¿qué podría decir de estas guerrillas que ocurrieron? No sé si hubo pérdidas, hubo masacres por parte del ejército hacia estas comunidades. ¿Me podría hablar un poquito? Sí, claro, alrededor de esta lucha se pudieron ver cómo hubo masacres donde el ejército mataba a civiles y se los adjudicaba al, eh, al movimiento EZLN. Y era algo un poco triste ver este tipo de represalias que tenía el gobierno contra este tipo de movimientos. Podemos hablar un poquito también acerca de que estos se componían en 3 bloques, que eran el eje de fuego, que eran los que se enfrentaban con contra el ejército, el eje de la palabra, que eran los que tenían el diálogo directamente con el gobierno, y el eje de la columna vertebral. Pero también podemos observar que su lucha estuvo concentrada en la unión y en la organización entre las poblaciones, y es de admirar que tanto mujeres y hombres pusieron al frente de esta guerra, y lo que ellos únicamente exigían eran sus derechos y el respeto de sus tierras. Y a pesar de que el gobierno los amedrentaba, ellos no bajaron la guardia ni tuvieron miedo de las repercusiones que podrías haberle tenido. ¿Quisieras concluir con algo acerca de este movimiento, compañero? Sí, claro, compañero Ivonne. Bueno, a grandes rasgos puedo decir que este movimiento, como lo mencionaba anteriormente, impuso a todo el país. ¿Por qué? Porque estaban vestidos como militares. Entonces tú al ver a estas personas vestidas como militares, con paliacates, pasamontañas, entre otras cosas, pues se veía más que nada su organización que tenía este movimiento en general. Y su principal objetivo, cabe aclarar que eran sus propios derechos, o sea, ellos exigían sus propios derechos, la participación de estos grupos indígenas. Entonces lo querían hacer de una manera radical, claro está, imponiéndole al gobierno, pero pues claro está que los derechos son lo más importante que deben de seguir. Y quizás, digamos, lo trataron de hacer a la mala, pero pues al final de cuentas es la única manera en la cual pues el gobierno te puede tomar en cuenta. ¿Gustarías agregar una conclusión, compañero Ivonne, sobre qué te pareció todo esto? Sí, claro. Pues la verdad se me hace asombroso el hecho de que los pueblos y se unan como sociedad para exigir sus derechos ante el gobierno, porque pues es eso, son sus derechos, y el hecho de que no se hagan justicia y que pues sí, tenemos que exigirlos. Y me sorprende también la unión que tienen este tipo de sociedades que se centran en un solo fin, y es impresionante ver cómo llegaron a un acuerdo. Y y pues sí, también es de admirar que muchas personas perdieron su vida para defender pues lo que ellos buscaban. Y pues podría concluir con eso. Ok, pues muchas gracias. Nosotros concluimos esta breve introducción de lo que fue ZLN o Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.